Hola, problemas técnicos de la conexión. Eh, Dígame cómo se ve. Eh, pues estábamos en el tema de la conversión y Carolina, vamos a ir viendo. Dígame cómo se ve. Hola, pues estoy esperando que Carolina se vuelva a conectar, estoy probando la conexión. Vamos a ir viendo. Vamos a ir incorporando otra vez. Hola. Pues bueno, Sé que se te cayó el internet a problemas. ti. Sí, y no sé, mira, si ustedes ven cómo me veo yo, porque yo lo veo que se ve buenísimo y Daniela me dice que no, que No, se te ve es malísimo. borrosa. Te es borrosa. Yo pensé que era yo, que era mi internet, que estaba No, cerrada. y yo lo veo, o sea, no se pueden imaginar, lo ven que se ve Te, aquí. te veo borrosa. Algo le está pasando a tu internet hoy, pero bueno. ¿Tú sabes por qué nos pasó eso? Porque dijimos que íbamos a rezar la oración del Espíritu Santo para empezar y no le hicimos. Así que vamos a rezar ahorita y vamos a pedirle a Papá Dios que, bueno, que Él nos ayude con la conexión y que podamos completar esta conversación, ¿no? Ok. Ok. Eh, En el nombre del en nombre Padre, del del Padre, Hijo del y Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Venid Espíritu Santo, llenar los corazones de los Fieles. Miren, hoy el internet no está saboteando. Y encienden ellos el fuego del amor. Bueno, ahí las dos le hicimos, porque a mí me entró una llamada y se me fue la conexión. Pero bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estábamos conversando, ¿no? Que cuando tú tienes ese momento en el que venías en ese tobogán hacia abajo, en el sentido de que ya no estabas creciendo en la fe, y que simplemente paraste ese encuentro con Jesús, dejaste de tener como esa relación, ocurre algo que hace que tú empieces a crecer espiritualmente, o sea, que tengas ese deseo de acercarte a Papá Dios y de tener esa nueva relación. Entonces, en el caso mío, cuando yo empiezo a acercarme a Dios, yo lo que empecé fue a formarme. Ese fue como mi primer paso. Empecé a asistir a clases y en ese proceso empecé a acercarme a los sacramentos. Y hay un sacramento que es bellísimo, porque es el sacramento que literalmente borra toda esa experiencia de pecado anterior que uno tiene, que es la confesión. Y esa confesión va madurando, porque tú el primer día que te vas a confesar, cuando tienes este cambio, o sea, como que quieres empezar a acercarte a Jesús otra vez, obviamente es como cuando tú vas madurando, o sea, tienes una madurez, eres un poco inmaduro y vas creciendo y cada vez te vas puliendo como más y te vas conociendo a ti mismo. Y eso creo que es algo súper importante. En especialmente, yo me confesaba mucho y hacía el examen de conciencia que siempre hacíamos en el colegio, o llegaba a la iglesia y el que estaba allí, o habría uno que hay en internet que dice las preguntas del Papa Francisco por una buena confesión. Pero hubo un momento donde yo hice un examen de conciencia que me encantó, que lo hice eso para mí es algo que me van a entregar. Ajá, perdón, cosas de hacer un live a las 12 del día en casa. Este, Llega un momento donde era el año de la Divina Misericordia que hizo el Papa Francisco, y yo en esto quiero decir algo con respecto al Papa, que él ha tenido algo maravilloso y ha sido todas las cosas que él ha puesto para que nosotros los católicos podamos acercarnos a Jesús. Y esa fue para mí la primera, el año de la misericordia, estaba iniciando su papado, y fue un año donde si tú pasabas las puertas santas que se instauraron en varios lugares, tú ganabas indulgencia plenaria. Cuando tú ganas indulgencia plenaria,
habiéndote confesado, rezando por las intenciones del Papa, comulgando, tú literalmente en ese momento borras todo ese pecado anterior, o sea, todas esas manchitas. Yo le explico a los niñitos mucho, que cada vez que nosotros cometemos un pecado, yo le digo una mentira a María Angélica. Ay, no, María Angélica, no puedo hacerle el live porque estoy ocupada. Tengo una cosa con Alejandro y es mentira. Esa mentira, eso es vivo y eso genera un daño en mí y a lo mejor en el que perjudica, ¿no? Al otro. Entonces, yo me arrepiento y me voy a confesar y es como cuando tú metiste en la lavadora la camisa que se lavó y salió limpia de la mancha de salsa de tomate. Pero resulta ser que quedó una sombrita ahí en la camisa. Esa camisa no quedó impecable. Entonces sí, ya está limpia. Ya no tiene mancha, o sea, ya no tiene salsa de tomate allí, pero está todavía esa sombra. Entonces, ¿qué es la indulgencia? ¿O cuáles son esos esfuerzos que nosotros hacemos para borrar toda esa experiencia de pecado de nosotros? Bueno, es tratar, es ese esfuerzo adicional, ¿no? Que lo puedes ganar con una indulgencia plenaria que se gana en ciertos momentos. Este año es buenísimo, el año de San José. Tenemos que hacer un live para hablar de cómo ganar indulgencias en el año de San José, pero especialmente nosotros en ese momento yo quería ganármela. Entonces yo me busqué este examen de conciencia, que en un ratito lo vamos a ver, y me impactó muchísimo porque te escudriña todo, o sea, te pregunta en lo más profundo, en las cosas que no has caído en cuenta, que también son faltas que cometemos y son cosas que nos hacemos daño. Entonces, esa restregada de la camisa, donde le echamos cloro y nos esforzamos y tal, es donde nos borra esa manchita que nos queda en el alma, que la tenemos que sacar. Bueno, cuenta tú ahora cómo fue como ese primer paso tuyo, ¿verdad? Y cómo te acercaste a Mira, la confesión. bueno, mira, algo muy curioso, o sea, yo el primer paso, me acuerdo, yo fui por una misa que me impactó muchísimo y yo después que salí de esa misa salí flotando, eso fue en el 2016, y yo no sabía lo que significaba eso fue como un momento, puff, que me cambió y yo no sabía que uno podía experimentar eso, o sea, ese amor indescriptible en una misa. Y cuando salí de la misa, bueno, empezó mi búsqueda, o sea, como para yo volver, más que estar con Dios, a sentir eso que yo sentí en la misa. Dios sabe cómo nos atrae a cada uno, ¿no? Y en esa búsqueda, lo primero, yo me acuerdo que me invitaron cantidad de veces y fui para un retiro y ese momento, o sea, de haber ido a ese retiro y sí, me confesé o sea, sí, uno normalito por confesar, no meditando realmente qué era lo que yo había hecho, no había entendido ni papa. Y me encantó lo que viví y bueno, después fue como una necesidad en mí ir a esa formación de los retiros. Pero yo creo que una de las cosas que me encantó, que me impactó, además de acercarme a la confesión, fue ver la vida de los santos. O sea, yo vi la vida de Santa Rita. La vida de Santa Rita fue una cosa que me impactó. Además que la gente se imagina que los santos son personas que nacieron santas y no tuvieron problemas y no lucharon y amaron a Jesús con todo su corazón. No, es más, en la mejor película que te puedas ver en tu vida, las mejores novelas, con las luchas más impactantes, son la vida de los santos. Y Santa Rita, bueno, cuando yo descubrí a Santa Rita, además una megaproducción italiana, con caballos y hablaban en italiano, una cosa, Bella, bella. me o sea, fue así como un puff, un golpe, ¿no? Y yo lo que me di cuenta es como que cada cosa que buscaba era como para aprender más. Obviamente, uno se va a hacer y te vas dando cuenta de que cosas que hacías antes ya no es que no te gustan o vas entendiendo el por qué. Pero, o sea, por ejemplo,
no es, o sea, unas cosas que de repente yo repetía sin saber. O sea, yo era una de las personas que en algún momento llegó a decir que el Vaticano tenía que vender todo para dárselo a los pobres. Entonces, porque había demasiada plata ahí. O que, o sea, que de repente, no lo de la parte de confesarme, o sea, yo no esa parte de que me confieso con Dios solo, no, sí se lo escuché a mucha gente, pero es que no necesitaba confesarme. O sea, ¿para qué? O sea, yo no he hecho nada No, no, malo, no hacías nada malo, eras muy buena, eras era perfecta, muy buena, era muy buena. eras perfecta y Dios perdona todo. O sea, Y hay Dios, gente más mala que yo. y Dios sabe, pues, o sea, Él sabe, Él me creó. O sea, Dios sabe que yo soy así. Y lo genial es que después de Santa Rita, en algún momento vi un testimonio que fue así como un palo por la cabeza, que fue Gloria Polo. Yo había ido esa semana para retiro. Vi el testimonio de Gloria Polo. Y yo decía, me necesito confesar, yo no, yo necesito confesarme. Y uno ve ese video y, o sea, fue mi experiencia también. Tú ves Gloria Polo, es muy impactante porque para los que no saben, Gloria Polo es una colombiana, es odontólogo, una mujer que tenía un nivel social bueno, se lo había ganado con su trabajo, su esfuerzo, y ella está yendo a la universidad y le cae un rayo en medio de un palo de agua a ella y a su sobrino. El sobrino muere con el rayo y ella 2 veces es resucitada, o sea, que la reaniman, ¿no? Una vez en el momento, ahí, y luego otra en quirófano. Y ella cuando vive esa experiencia, ella empieza literalmente a descender. O sea, ella está descendiendo. Y en la medida que ella va descendiendo, ella va viendo pecados de, como que de familiares, de su papá, de su mamá, que está en el cielo, que es realmente una santa, y ve que ella se está yendo para abajo, abajo, abajo. Y entonces llega, ella vive como un examen de conciencia, o sea, su examen de vida. Y es, yo lo acabo de volver a ver, yo lo había visto hace full, cuando justo empecé mi conversión, en esos primeros momentos, yo siempre lo tengo que decir, le tengo que dar las gracias a Ati, que me vendió ese video, un DVD, me vino un día y me acuerdo, Alejandro, ven, vamos a ver hoy esto, que no sé, lo compré, lo puse ahí, como la película del viernes. Y los dos, yo tenía, o sea, yo no me podía dormir. Y justo ayer hablaba con Claudia Vallares, mi amiga, y entonces yo le comenté el video a ella y a su suegra, y su suegra lo vio con Emiliana. Y yo se lo puse también a mis hijos en estos días. Yo se lo censuré un poco porque me parecía un poco fuerte y quería consultar con alguien que me dijera. Resulta ser que Emi lo vio. Y realmente yo le digo a ella, yo creo que a un niño le impacta menos, o sea, que a nosotros, porque ellos no tienen tantas culpas. O sea, ellos no tienen tantos pecados como uno sí puede tener ya en el momento que lo ve. Entonces uno se asusta, o sea, yo terminé el video aterrada, o sea, era terror, o sea, cuando lo volví a ver ahorita, no tenía nada de miedo, o sea, me sentí súper tranquila. Ojo, fue buenísimo el examen de conciencia porque te das cuenta que uno cae 30.000 veces en las cosas que esta mujer cayó. Pero bueno, te robé, te interrumpí, eso es mi defecto más marcado de mi personalidad, interrumpo a la gente. Mira, eso que dices tú, yo me acuerdo que veníamos, lo de Gloria Polo. Yo no me acuerdo si fue, yo no me acuerdo, yo creo que fue un video que compré también a ti y lo vimos. Pero nosotros lo vimos primero en la librería de ella, ¿no? Entonces fuimos un grupo y ella decía, y hoy no hay confesiones por la hora, como que la hora que lo vimos ya se habían acabado las confesiones de Brizal. Y yo lo veía y yo decía, eso lo tengo, ese también lo tengo, ese lo tengo. O sea, y yo decía, no puede ser. Es más, a mí me cambió, o sea, obviamente uno se va dando cuenta y es como un despertar de la conciencia. Lo que pasa es que es un despertar. El de ella fue así, uff, de un solo golpe. El de San Pablo también fue así, un solo golpe. El de uno es como el de San Pedro. O sea, tú comienzas y tienes la experiencia
y echas para atrás y vas 3 pasos para adelante y vuelves a ver y viene un proceso de formación de la conciencia para entender, o sea, porque, no sé, pues yo digo, yo fui formada y aprendí muchas cosas, pero yo como que después que salí del colegio a mí todo eso se borró, se me olvidó, no sé qué fue lo que pasó, pero estos testimonios, el de Gloria Polo, es impactante, porque, o sea, te vas dando cuenta que es una persona normal que tuvo de verdad una segunda oportunidad, un regalo para hacer las cosas bien. Y parte de su, o sea, le van a rendir cuentas porque, o sea, ella lo que explica es que ella que no creía en el infierno ni nada de esas cosas, Bueno, ella cayó se en el dio, ateísmo. Ella era católica de niña y luego se volvió, o sea, su vida poco a poco le fue llevando hasta un punto donde ella se declaró atea totalmente. claro. Entonces, fíjate, yo eso lo leí de una persona, sea que creas o no creas en el demonio, o sea, peor, porque esa es una gran tentación. Y cuando te mueras te vas a dar cuenta que lo que llegaste a creer que no existía Dios y eso, o sea, que no llegues al momento de la muerte y desperdicies todo lo que tienes por delante. Entonces, una de las cosas, de verdad, su testimonio fue impactante porque, o sea, a mí nunca se me va a olvidar una cosa que dijo, que no había nada más bueno y más sabroso que la ida a tomarse del café de las amigas, porque eso era cruzar las piernas, prender un cigarro y dedicarse a destruir en lugar de construir, ¿no? Entonces, a mí ese testimonio, esa parte, me impactó muchísimo, porque yo digo, de verdad, o sea, si uno se va a reunir, que sean conversaciones que nutran, como María esto que Angélica, y matar a alguien. O sea, ella habla ahí que tú matas a la gente con tu crítica. Y ella, a mí me impactó mucho de esa parte también, que nosotros no somos nadie para jugar. Y aunque tengamos los pelos en la mano, que sepamos que alguien hizo, no somos nadie para venir a hablar de que por menganito, por esto, por esto. O sea, tiene que ser, o sea, no es que no vamos a conversar, no es que no vamos a echar cuentos, sí, pero si hablamos de alguien, tiene que ser buscando el bien para esa persona. ¿Cómo yo esto que le está pasando la puedo ayudar o lo puedo ayudar o pobrecito? O sea, pero ¿qué ganamos nosotros disfrutando del dolor ajeno o de la experiencia de otro? Entonces, es un poco eso, pues no matar a la gente viva. Tú sabes, es. yo quisiera que contaras de lo que estábamos hablando, tú y yo, de la confesión, que cuando tú te vas a confesar, tú tienes que tener, creo que son los 5 pasos para una buena confesión: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decirle los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Entonces, cada uno de estos, ¿qué son, no? Según tu Ok, opinión. Y cuando no los estás cumpliendo de forma perfecta, como que cuáles son las excepciones, o sea, cómo funciona el asunto. mira, esto que dices es demasiado bueno porque obviamente yo me acuerdo de que cuando fui a ese primer retiro, dije, bueno, el primer punto que nunca se me va a olvidar, como yo se me había olvidado los mandamientos, se podrán imaginar cómo eran mis confesiones, porque si yo no sé qué es lo que yo debo hacer, ¿cómo voy a saber que me estoy equivocando? Y eso después lo escuché del padre, decía, bueno, la gente cómo se va a sentir que tiene algo de, que necesita, ¿sabes?, confesarse porque no sabe que se está equivocando y todo parte de los mandamientos. Pero voy para la confesa, me voy como me confieso, sus, y yo decía, uy, esto es lo máximo. Pero hay algo importantísimo, que hay veces que uno sabe que lo que hizo está mal, pero no sabe la magnitud, porque no ha entendido, porque no conoce a profundidad el daño que pudo hacer, o porque no estás arrepentido del todo. Sabes que está mal, pero no estás arrepentido. Entonces, eso es la diferencia entre contrición y atrición. Pero ya la confesión vale solo por
uno darse cuenta que lo estás, o sea, que estás mal, ¿no? Aunque no te duela. Aunque no te duela. Entonces, que obviamente hay contrición perfecta, perfecta, que es cuando tú tienes un verdadero dolor de corazón, esa te borra lo que estábamos hablando, hace la remisión completa de o sea, no, o sea, te borra todo. Entonces, obviamente, uno en ese momento va aprendiendo y también hay algo que es según la intención. Entonces, es tan interesante esto que la misma, ¿qué es el pecado? O sea, porque la gente habla del pecado. O sea, el pecado es una ofensa que uno le hace a papá Dios. Ya está. O sea, es herir el corazón de Jesús. Entonces, obviamente, Y Gloria Polo dice que el pecado es vivo y él sigue creciendo. O sea, eso no para. Si yo llego y no sé, o sea, me dan una mala noticia, me robaron, me estafaron. Alguien me hizo un mal a mí. Hubo un pecado de un ladrón que me robó. Pero entonces eso tiene un efecto en mí, que yo me siento indignada, estoy de mal humor, salgo aquí y le insulto a mi esposo. Alejandro, es que tú. Entonces yo a él le paso como ese mal del pecado, se le pasa ahí. Y eso sigue una cadena. Entonces luego llega y ofende a otro y es vivo y nos va pudriendo por dentro y vamos pudriendo a otros. Porque también hay un tema del mal ejemplo y todo lo que genera. Entonces es súper importante como que, ajá, ok, yo voy a hacer este freno, yo voy a parar esto aquí y qué voy a hacer yo con respecto a pecados que te dañan a ti interiormente, otros que dañan a terceros y bueno, en fin, tú sigues, que venías buenísimo, yo nuevamente te interrumpí. mira, entonces esa parte de la arrepentimiento llega a un punto en donde, por ejemplo, a mí me pasó que yo me confesé y después, como a los 6 meses que entendí que era lo que había hecho, yo le volví a hablar con el padre. Obviamente, como me decía, bueno, ya Dios te perdonó, o sea, porque entras en ese tema de que esta vez sí es con dolor. O sea, y viene como una falta, pero cuando ya está confesado, mira, eso se le entregó a papá Dios y listo. Entonces, la contrición perfecta. Hay personas, y esto lo leí en un libro súper, el de las pequeñas almas del purgatorio. No sé si eso lo hablamos la otra vez, pero hay personas, este es un testimonio espectacular de María Sima. Entonces, que antes de morirse tienen, o sea, sobre todo las que sufren accidentes, que tienen como un momento, una gracia especial que les da papá Dios, y en ese momento ellas ven su vida y Dios les da la oportunidad de arrepentirse. Y si tienen una contrición perfecta, van directo al cielo. Por eso es que uno no sabe realmente en dónde está la persona, porque algo a lo mejor que yo hice y, y Gloria Polo lo dice, tu vida impacta. Entonces, acciones que tomas hoy, ves cómo puedes afectar para cosas buenas como para cosas malas, ¿no? Entonces, esa parte de el bien que no he dejado o el bien que no he hecho, porque uno a veces cree que son solo cosas malas que hiciste. Hay cosas buenas que tú dejaste de hacer. Por ejemplo, besos a los que se están conectando, por ejemplo, y eso a mí nunca se me va a olvidar. Yo fui una vez a visitar a una persona que estaba enferma y yo pregunté, ay, y le trajeron un sacerdote. Y me dijeron, no digas nada, van a creer que se va a morir. Y yo me quedé callada, no dije nada. O sea, la gente cree que invocas al sacerdote y eres mal visto, y yo en ese momento, bueno, lo dije, tampoco era, o sea, estaba en mis procesos y yo le dije, no, el sacerdote. A los 2 días se murió y nadie le llevó el sacerdote. Entonces, esas cosas como que el bien que dejaste de hacer, a lo mejor era una llamada por teléfono que tenías que hacer, era hacerle un favor a alguien y ese punto hacía que le cambiara la vida a la persona o la resolviera un problema y no lo hiciste.
esa sonrisa que no diste, Dios le muestra en el testimonio de Gloria Polo, Dios se valió toda la vida de ella de mil cosas para que ella hiciera el bien y no la captaba, no la captaba, o sea, y ella explica que el hecho de no estar buscando a Dios te va poniendo como unas conchas en los ojos que cada vez son como más grandes y ves menos. Entonces, no te ayuda a ver eso. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros queríamos, la propuesta que teníamos ahorita es como leer por encima, porque obviamente no lo vamos a hacer en profundidad, un poco de este examen de conciencia para ayudarnos a ver cómo, qué significan estas cosas, o sea, qué cosas, pues, porque lo ideal es de sentarse y decir que, ojo, ni María Angélica ni yo en un principio lo hicimos. Esto ha sido un caminar, pero como nosotros estamos haciendo una propuesta de un primer paso de acercarte a Dios, para mí el primer paso es siéntate y haz un muy buen examen de conciencia y ve y confiésate. Y confiésate con un sacerdote y haz tu penitencia. Y eso te va a quedar borrados todos tus pecados. 100% tienes que estar seguro y creer en eso. Porque Dios, el Padre, cuando da la absolución en nombre que es Jesús, no es ese sacerdote, esa persona que tiene pecados y porque él tiene pecados no me puede perdonar. O sea, olvídense de esos tabús que existen. Es Jesús que a través de esa persona te transmite. Los sacerdotes, ella lo dice, tienen, bueno, no sé si es ella o ya, yo he oído tanta cosa que ya no sé si era ella o no, una herida abierta, la herida Ella. abierta en su corazón, lo dice ella. Y entonces es a través de ellos y sus manos santas que te dan la absolución, y por eso es que tiene que ser presencial, por eso es que en pandemia no nos podemos confesar por teléfono, por email ni nada. El catecismo dice que en estos momentos es válido el examen de conciencia, el dolor de corazón, esa contrición, y que tú tengas la voluntad, la intención de ir a confesarte físicamente en lo que se arreglen las cosas. Por lo menos en Venezuela las iglesias están cerradas en este momento, pero la semana que viene seguro que van a estar abiertas. Bueno, pues si es flexible, ¿no? Que estamos aquí, que sí, que no, pero bueno. Entonces, es ese momento de ir y confesarse allí, luego cumplir la penitencia y bueno, y continuar y tratar de hacerlo con frecuencia. Dicen que las personas más santas se confiesan todas las semanas, o sea, 2 veces a la semana. Obviamente, no estamos diciendo ve a confesarte 2 veces a la semana, pero trata de meterlo dentro de tu rutina y mientras tú más te examines, esas gracias que Dios te da en la confesión te van a ayudar a ver tus pecados y a ver ese dolor. Yo puedo decir que esa constricción que tú contabas, yo la vine a tener el año pasado con las oraciones de Santa Brígida. Yo llegué a llorar de repente, así, me acordaba un pecado que ya me había confesado, pero me volví a acordar de ese pecado y me ponía a llorar. Y era el momento en que me daba cuenta de que había sido, ¿sabes? Había sido yo, mira, ¿quién llegó aquí? Saluda, Samuel. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ¿verdad? Muy Mira, bien. yo estoy ocupada, ¿ok? Así que ve, papi te ayuda. Se acabaron. Vaya con su papi. Ajá, después tú y yo conversamos. Ve, dile a papá que te atiende. Ah. Bueno, primero somos mamás. Y después Mira, es así, lo que pasa es que Danilo está por allá entretenido, pero no sé, y se nos pela para venirse en un ratico para acá. Eh, la parte del el dolor de corazón, uno lo va viendo. Yo una vez escuché de un sacerdote que decía, uno se tiene que confesar las veces que necesite, o sea, lo que haga falta. Entonces, obviamente, eso es así como que esto, cuando uno entra para un cuarto y está todo oscuro y uno prende una llamita, empiezas a ver y entras con una linterna. Y ahora que se va la luz en Venezuela, y eso, ustedes ven con la luz del celular, y la luz del celular te muestra cosas puntuales. Entonces ves la cama, ves el mueble, ves dónde está la lámpara, vas viendo puntual. No, Danilo se acapara la cámara, por favor, no, no. Al final lo dejamos entrar. Entonces,
la primera confesión es hacen eso, te vas viendo el mueble, pero cuando ya tú empiezas como a ver más, y es que es así, ya te das cuenta que en el mueble hay una, o sea, una bandeja, o pueden haber unas imágenes, o pueden haber, o sea, empiezas a ver que al lado de la cama hay unos zapatos, y empiezas a ver que había unas cortinas en la ventana que no las habías visto, y de repente detallas que en la pared hay un cuadro, y después detallas el cuadro de qué es. O sea, funciona así. Y lo interesante es que uno se va dando cuenta, y no es que uno, ¡oh! No es que uno nunca mejora, es que no nos damos cuenta de cómo éramos antes. Y cuando empiezas a darte cuenta, no, no es que no, yo no sirvo, no, es que era tanto como que lo que no veías, que tú empiezas a mejorar y mejorar, que cuando te empiezas a dar cuenta realmente cómo es, no es que siempre fuiste mal, no, es que antes no te daba, no entendías cómo eran las cosas, ¿no? Exactamente. Entonces es interesante la parte del, sobre todo como a mí me encanta esa parte que dices tú que como cómo entender cada mandamiento para saber si uno o sea, cómo lo puedo meter en mi vida. Porque es muy fácil decir, por ejemplo, ajá, el primer mandamiento, que yo creo que es el único que todo el mundo se sabe, porque los demás se nos olvidan en el orden, es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y la gente dice, ¿y tú de verdad amas a Dios sobre todas las cosas? Entonces, ¿cómo me como eso? O sea, ¿cómo sé yo si de verdad es cierto o no? Fíjate que en este examen ellos dicen, he amado a Dios sobre todo. Entonces luego te preguntan, ¿a quién? ¿A qué le he dado mayor atención? He hecho de mi familia, trabajo, programas, ideas, otras cosas buenas, mi primer amor. Sé en la práctica lo que es confiar en el amor y en el poder de Dios. Le confío todo a Dios o ando queriendo hacerlo yo solo. Confío en Dios cuando todo parece ir mal. He caído en la superstición u otra práctica religiosa ajena al cristianismo. Estos son como puntos que pueden ser como para reflexionar sobre ese amor de Dios, pero imagínense qué impresionante. Hoy en día el hecho de que el poder está en ti. Tú puedes todo. Si tú te lo propones, tú vas a lograrlo. Enfócate, medítalo y todo. O sea, no. Mira esto, que lo dijiste ahí. Y yo te voy a dar un ejemplo mío, ¿no? Que a mí me tocó la esterilidad en el proceso. Tú imagínate tú que yo llego, me estoy convirtiendo, Dios lo máximo, y no logro salir en estado. Y entonces todas las fiestas era alguien diferente. Nadie se queda sin hijo ahorita, porque no te haces un in vitro. Entonces, no sé, empiezas a escuchar y bueno, empiezas a oír el cuento de, pero ¿por qué no te haces una inseminación? Pero ¿por qué no sé cuánto? Ve para esto. Y a mí, de verdad que gracias a Dios me agarró en el proceso y yo preguntaba, ¿y qué es lo que está permitido? Porque ya yo personalmente, sin saber, me había equivocado mucho antes como para hacer algo por mi voluntad. Porque si Dios puso el deseo de que yo quería ser mamá, era porque Él lo tenía pensado, pero no cuando yo quisiera, ni como yo quisiera, sino cuando Él dijera, que es ahí donde está la diferencia. Entonces, si yo veo que Dios es mi papá y me ama, entonces la gente dice, no, Dios no me ama porque no me da un hijo. No es así. Y a lo mejor se No está es mi valiendo de momento. eso, a veces se está valiendo de ese dolor y de esa experiencia difícil para conseguir un encuentro mayor tuyo con él, para que de esa situación que te está pasando, o sea, no es que te está mandando eso para que tú sufras, todo lo contrario. A lo mejor nuestra alma necesita vivir esa experiencia en ese momento. Y un punto que para mí fue, o sea, de entendimiento es que yo amo a Dios sobre todas las cosas cuando yo me someto
a su voluntad, o sea, a lo que pasa y con alegría, ¿sabes? Con agradecimiento, o sea, me está tocando vivir esto y para adelante. Porque en la búsqueda de la voluntad de Dios hay varias etapas, ¿no? Y es que la gente dice, no, hay que resignarse. Esa es la primera. Y ese es el estado en el que mucha gente se queda, en la resignación. Pero después viene la aceptación. Y ya no es, no solo que me resigno, sino que acepto, pero después deseo y busco la voluntad de Dios. Entonces, a mí me cambió la cosa. Si Dios es mi papá y me ama, o sea, si mi papá y mi mamá, que en el terrenales, me quisieron y me dieron lo mejor posible siendo humano, Dios que es mi papá, que me ama, no va a querer lo mejor para mí. O sea, y aunque yo no lo entienda, Él lo quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo mejor para mí no era en ese momento que yo saliera en estado. ¿Por qué? Bueno, si yo no, o sea, a lo mejor el por qué no lo entiendo, pero el para qué sí. Porque María Angélica de hace 10 años no tiene la fe que tiene ahorita. Y, o sea, el crecer en la fe no es cuando todo va bien y confío en Dios y amo a Dios cuando todo va bien o cuando yo me lo sueño como me soñé que tenía que ser mi vida, sino cuando las cosas no van bien. Ahí es donde comienzas a ver, bueno, ¿dónde está? Y pones en práctica. Entonces, poner a Dios sobre todas las cosas a mí me da risa, y este era un ejemplo que decía mi mamá, si ustedes van para Estados Unidos y bueno, averigua dónde están los parques, el supermercado, todo, no vas a averiguar dónde está la misa. O sea, entonces Así. ahí uno se revisa, porque creen que la misa es nada más de la vida diaria. O sea, cuando estoy de vacaciones, me voy de vacaciones de Dios. No. Y fíjate Entonces, aquí que luego viene luego viene otra pregunta que dice oración diaria, ¿no? Entonces tú dices, Dios me va a mandar por el infierno si no me pongo a rezar todos los días tanto. O sea, si no rezo tales cosas. Es esa conversación con Jesús, con Dios. O sea, tú te sientas a preguntarle cómo debo llevar esto, cómo lo hago. Entonces ellos empiezan a citar un montón de preguntas, ¿no? Que si liturgia de las horas, oración familiar, he alabado a Dios, he dado gracias o me he quejado, he intercedido por mi familia, grupo, iglesia, por el mundo, he orado de corazón, tomo tiempo para discernir, sé lo que es esperar al Señor y escucharlo, lo he hecho. Cuando me da alguna enseñanza, la guardo en mi corazón y busco profundizarlo y continúa, ¿no? Para mí hubo algo súper importante, que fue un día que yo entendí que Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. O sea, tú quieres saber qué quiso enseñarnos Jesús, busca la Biblia y busca el Evangelio y lea. O sea, hay mil formas de obtener esa información a través del Evangelio de todos los días que te llega. Si vas a misa, escucha la lectura, la humildad del Padre, y ahí vas poco a poco, ¿no? Ahí tú escuchas, o sea, ahí Dios te está hablando a ti. Ay, ¿cómo tú le hablas a Dios? A través de la oración. Nosotros le respondemos a través de esa conversación. Entonces, un poco es ese responder. Ajá, Dios me ama, Dios me está tocando. ¿Cómo estoy yo buscando esa conexión? ¿Cómo yo estoy dando esos medios para acercarme a Él? Entonces, yo cuando tuve en este proceso, mi conexión con Dios era conversación personal mental. O sea, yo estaba, y hoy en día lo hago, son 24 horas al día que todo lo que me está pasando ando mentalmente pensando, pues yo soy multitasking. Yo estoy aquí hablando con ustedes y estoy pensando otra vez. Entonces era, papá Dios, ¿será que esto es lo mejor? ¿No es lo mejor? Te lo entrego. O sea, era como mucha meditación individual, pero no era que me sentaba. ¿Sí? Me acuerdo que me preguntaban, ¿y cuánto tiempo te sientas a rezar? Y yo, cero, cero, no me siento a rezar. O sea, no existe ese tiempo. Hoy en día ya tengo el tiempo que me siento, porque ha habido este proceso durante años. O sea, esto no es de hoy para mañana, años. Pero es un deseo de ir acercándote y ir logrando esta conversación. Me acuerdo que a ti nos decía, yo le escribo cartas, yo me pongo y le escribo. Y esa es mi forma de oración con Jesús. Cada quien va a ir consiguiendo esa forma. es un guante que se adapta, ¿no? Y lo interesante es que o sea, la confesión, mire, yo me la paso
no puedo evitar, di clases en la universidad todo el tiempo, ejemplos. Y para mí vienen los ejemplos para poder explicar lo que hace la confesión. Y yo creo que lo dije, una vez abrí un contenedor y lo publiqué en un post en el blog, un contenedor de comida que tenía 3 días cerrado y lo abrí y eso olió, pero horrible. Cuando yo me puse, dije, bueno, estos son 3 días, imagínate un alma que tiene 10 años sin confesarse. O sea, yo pasaba un Ujú. año sin confesarme. Yo, imagínate cómo agarra una camisa y póntela un año y no la lave. O sea, ¿cómo está esa camisa? O sea, era lo mismo. Entonces, claro, el ejemplo y es práctico, que es lo que dice Gloria Polo, que la vuelvo a citar, es que si uno sintiera, gracias a Dios, no, cómo huele, o sea, el daño que hace Ujú. el pecado y cómo uno tiene el alma, bueno, no podríamos vivir sin confesarlo. Yo creo que también por eso no lo permiten. Bueno, ella en su testimonio a mí me impactó muchísimo, ¿no? Ella dice que ella iba sintiendo un olor putrefacto impresionante. Y cuando ella se percató que ese olor salía de ella, fue demasiado heavy. Cabe decir que Gloria Polo, ella, Dios la perdonó, o sea, Dios le dio una segunda oportunidad, le dio un second chance. Y por eso es que su testimonio es tan impresionante, porque realmente ella estaba condenada. O sea, tristemente su vida, pues como ella llevó su vida, la había llevado, lamentándolo mucho, a una condenación y le dio esa segunda oportunidad y por eso es que es tan importante tratar de aprovechar esos testimonios tan lindos para nosotros, como que bueno, ajá, ¿en dónde me tocaría a mí igual que a ella, no? Obviamente no hay dos vidas iguales. Porque pasa algo que yo creo que una de las cosas que más impacta de Gloria Polo es que está viva. Que, o sea, eso pasó recientemente. Porque sí, porque la vida de los santos pueden haber sido hace 100 años, 200, 300, 400, 500, que no deja de ser válida porque a lo mejor algo puntual de la vida de Santa Rita me impactó y cambió mi vida. Uh -huh. Pero ver a Gloria Polo, que está viva y da, o sea, lo cuenta ella personalmente, y uno lo ve en internet y dices, wow, o sea, esto es reciente. Y eso también, ¿sabes? Hace clic, no es de algo de hace 100 años, no, es reciente. Así Y es. por ahí algo que dije, que estaba leyendo, eh, la gente, y eso va como, que muchas veces la gente sí, las cosas hay que esperar en Dios. También hay que saber buscarlo. Lo importante es si lo que yo voy a hacer, y vuelvo a poner mi ejemplo o sea, del embarazo. O sea, si lo que yo voy a hacer por salir en estado está violando, o sea, va en contra de lo que permite la iglesia, porque no lo permite, es para que yo no me haga daño, que es ahí donde está el error de las Uh -huh. personas. Porque yo me acuerdo de estar sentada en la sala de espera del centro de fertilidad y yo escuchaba las cosas más impactantes, que si iba la hermana, dona el óvulo, no sé qué, y alquiler del útero, bueno, aquella cantidad de cosas que yo oía ahí. Y cuando no se daba, el nivel de depresión de la persona, o sea, a nivel el equilibrio emocional y mental de la mujer era peor. Uh -huh. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ya, que me está entrando una llamada, pero vamos a 5 minutos, igual ya van a ser. Entonces, ¿qué pasa? Que ese momento la gente cree que está mal porque ofendo a Dios, pero es que también me voy a hacer un daño a mí y no me estoy dando Exactamente. cuenta. Y el punto es, y yo no lo veía en mí, yo lo veía en la cantidad de personas que me decían, no, y entonces la primera no pegó y me dio una depresión, y entonces pasé 2 años o pasé un año. Y yo decía, ¿y si no lo hubieses hecho, hubieses caído en la depresión?
o por lo menos yo no caí en ninguna depresión ni nada. Lo que entendí es que, bueno, sí, tuve un tratamiento médico, me hicieron seguimiento, no fue que me quedé esperando en mi casa, me quitaron un tumor en el útero, me hicieron una cantidad de cosas y luego, cuando llegó el momento, Danilo vino solo, cuando Dios dijo, pero Ujú. no fue que yo no hice nada, o sea, yo me controlé, llegó un punto en que dije, bueno, le toca a papá Dios y ya está. Así es. Pero, pero ahí entra en el tema de mi voluntad o la voluntad de Dios, que esa es parte del primer mandamiento. Así es. Luego viene aquí una parte, ¿no? Después de que te preguntas sobre la oración, ¿no? De cómo es tu oración con Dios y todo, de la obediencia. Entonces pregunta que si busco conocer en la oración la voluntad de Dios para mi vida, obedezco las enseñanzas del magisterio o interpreto mi manera. ¿Qué motiva mi vida? ¿La voluntad de Dios o mis propios buenos planes? Mi voluntad. ¿Le permito a Dios guiarme o le entrego los planes ya hechos para que los bendiga? En este tema, me quedan aquí dos. Mis gustos, criterios, dudas, confusiones, pensamientos, actitudes y valores, en qué instancias no han estado bajo el Señor. Entonces, ¿a qué se refiere un poco esto, no? La obediencia es algo que a mí me costaba tanto. O sea, y a mí me parece, a mi mamá de chiquita nos enseñó a hacer una oración inventada por ella todas las noches. Y ella decía, en la de la noche, hazme bueno, santo, educado, obediente. Siempre decía obediente, ¿no? Y para mí obediente era hacerle caso a mi mamá. O sea, ese era el único punto de la obediencia. Y luego fui entendiendo la obediencia como algo tan maravilloso para el alma del ser humano, tal cual como la obediencia de un padre a un hijo, ¿no? ¿Por qué tú le dices a tu hijo que haga algo? Porque es bueno para ellos, no es un capricho del papá, que es que a mí me da la gana que el niñito se coma el pescado. Es que a mí me da la gana. No, no es porque me da la gana, es porque es bueno para su salud, es porque él lo necesita y él no lo entiende. El niño no entiende que es importante, no importa que se lo explique, no le gusta como sabe, no se lo quiere comer y quiere desobedecer. Igual es con Dios. O sea, nosotros tenemos que obedecer. Y hay cosas que no entendemos. Por lo menos, le voy a decir una cosa estupidísima, pero yo no entendía en la hora de ayuno para comulgar. Yo decía, pero es que estoy aquí, o sea, por mala suerte comí justo antes de llegar a Santa Cruz y había misa. Y yo no sabía que había misa, o sea, no había mala intención de mi parte, o sea, no fue que yo comí a propósito antes, no, fue mala suerte. Entonces yo decía, cónchale, ¿por qué no puedo comulgar? Yo quiero comulgar. Y entraba en CP, yo sola. Y me acuerdo un día que me puse a buscar algo porque la conciencia te empieza a llamar, ¿no? A mí la conciencia de repente me recordaba que yo había comulgado sin haber tenido la hora de ayuno. Y decía, bueno, entonces, ¿será que sí es grave? Porque si me estoy acordando y acordando de esto es por algo, ¿no? Y entonces agarro, investigando, dice que nos hace buenos ser obedientes, porque Dios sabe más que tú, o sea, te hace bien, es tu padre. ¿Cómo tú vas a estar cuestionando todo el tiempo a Dios y lo que Él dice? O sea, nosotros tenemos, eso es lo primero que tenemos que decirnos, mira, yo soy este, hija de Dios, Él me creó, Él es el que sabe qué es lo mejor para mí. Y yo tengo que confiar en eso todos los días de mi vida. Y por eso soy obediente. Y si Él dijo que esta es su iglesia, una iglesia que Él formó, y le dijo a San Pedro que había sido el que lo negó, el que hizo 20 cosas, el que era terco, y a Él lo puso allí de cabeza a la iglesia, no puso a Juan, que Juan fue el que lo siguió hasta la cruz y no le dio la espalda, todos los demás se fueron, puso a Pedro con 8 millones de defectos y a ese hombre imperfecto lo puso en esa iglesia. Todos nuestros sacerdotes, el Papa y todos son imperfectos, son Pedros, que todos queremos que vayan al cielo y se santifiquen. Entonces, es esa obediencia lo bien que nos va a hacer. Entonces, no sé si quieras decir algo con respecto a la obediencia, porque... Mira, esa parte de la obediencia prácticamente va de la mano con lo de la voluntad, pero parte de entender eso, que Dios es mi papá, que me ama
y quiere lo mejor para mí. Entonces, el que ya es papá y sabe que uno quiere lo mejor para un hijo, ¿cuánto más no va a querer Dios para mí? Ujú. O sea, yo lo veo yo como mamá, yo quiero lo mejor para Danilo. ¿Cuánto más que Dios es mi papá no quiere lo mejor para mí? Entonces, y si Dios, o sea, es preguntar, y cuando uno va a la parte de tomar una decisión, es preguntar, ¿esto es bueno? ¿Es Ujú. agradable? O sea, porque, y a mí todavía me pasa, la gente se toma decisiones y después que está en el problema, va y le pide ayuda a Dios, pero nunca le pidió la ayuda para la decisión, ¿no? Entonces, es al revés, es decirle, mira, tengo este proyecto o tengo esto, y cuando uno toma una decisión que te da paz, te da serenidad, y es bueno para todas las personas, sabes que vas por buen camino. Exacto. Entonces, obviamente, hay veces que o sea, y los mandamientos lo que son, cosas que nos ayudan a nosotros para que no nos hagamos daño. Eso es, o sea, para que seamos, o sea, es lo mínimo. Después uno puede hacer más, ¿no? Pero eso es lo mínimo que uno tiene que hacer. Entonces, El examen siempre de la conciencia, pregunta, el link, están pidiendo por el link del examen de conciencia. Lo vamos a poner cuando María Angélica ponga el live. Vamos a poner no, porque hay link, no. Lo voy a poner en mi Linktree. Lo voy a poner en mi Linktree, tú también lo puedes poner en el tuyo, el PDF, nosotros lo pasamos a PDF y lo compartimos y ahí lo pueden descargar. entonces, Es bello. el, lo interesante de esto es que cuando uno, mire, cuando yo leí el catecismo y vi los mandamientos, cada mandamiento, ¡ah! Y entiendes lo importante y el porqué de cada cosa, también vas viendo y te permite, lo importante de esto es que tú sabes en qué vas a trabajar en ti. Y Ujú. este dato miren, este dato es maravilloso. A alguna persona no le va a gustar lo que les va a decir, pero véanlo. Si usted ve algo de una persona que no le gusta, eso que no le gusta es lo que uno se tiene que trabajar en uno. Ujú. Voy, por ejemplo, a mí no me gusta que aquella persona vive amargada. Entonces, yo tengo que ser una persona más positiva, más sonriente, más alegre para o sea, porque puede ser que lo que yo estoy viendo en la otra persona es la proyección de mis defectos. Y lo que te molesta de otro, también preguntarse, ¿tú te has sentado a rezar por él para que cambie? ¿O por ella? Esta persona que siempre llega a criticar, me molesta, que me cae. ¿Tú te has tomado un momento de tu tiempo de decir, papá Dios, ayúdalo? Qué triste como hace esta cuestión. O sea, y también la parte de la corrección fraterna, buena, o sea, no humillante, pero sí acercarte con cariño y decir, conchole, esto está mal, o sea, ¿por qué no lo haces de tal manera y nunca atacando al otro? Porque hay algo súper importante que es ver, que me fascinó demasiado un testimonio que nombré en otro de los lives, que es un hombre que va con otro, o sea, son dos personas que están contando un testimonio. Y el primero echa su cuento y luego presenta el segundo. El segundo es una persona que era homosexual y estuvo a punto de hacerse transexual y todo. Y vuelve a hablar este otro y dice, es que mis pecados son peores que los de él cuando los juzgué, son peores. Créanme que todos los pecados son malos, todos, cualquiera. El más estúpido que yo tengo mal humor, es horrible. El que yo me las creo que me las sé todas y soy terca y quiero mandar a todos los demás, es grave, o sea, es igual de grave. Nosotros no podemos ir por la vida juzgando a los demás pensando que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Todos tenemos un talón de Aquiles y lo más importante es abrir ese corazón para que crezca y se llene de Dios. Entonces, como yo les dije que íbamos a estar pendientes, ya vamos a llegar a la hora y para Sí. hacer el cierre, porque estas conversaciones son tan buenas y uno se emociona y nos cuesta dejar para próximas partes. Solo te voy a leer el próximo punto. Fíjate lo que dice. El estudio.
Estudio mi fe católica, Biblia, magisterio, libros sólidos, o me contento con mi propio modo de entender a Dios. Estoy avanzando en mi formación como debo. ¿Qué pasos prácticos doy para formarme en la fe? Esto es tan importante porque tenemos un criterio, o sea, un criterio individual y ya lo que tenemos, pero tenemos que buscar, ¿sabes? Buscar qué es lo bueno, o sea, de acercarnos y no quedarnos, nunca es suficiente. O sea, hasta el último día, mira, ayer me pareció espectacular, no sé si viste, María Angélica, que en el grupo de Tocados por Dios, donde avisamos que rezamos Santa Brígida, incluía a una señora que tiene 91 años. Y la señora va a empezar a hacer el reto 365 de las oraciones de Santa Brígida. Nunca es tarde para rezar, nunca es tarde. O sea, es algo rezar, acercarse a Dios, hacer un buen examen de conciencia todos los días. Nunca hemos aprendido lo suficiente. O sea, y es ese continuar. Entonces, bueno, no, yo voy a dejar colgado el IGTV para que lo quiera ver, se lo quiera mandar a alguien, los links que hablamos y vemos cómo podemos ver lo del examen de conciencia. El video de Gloria Polo, hay muchísimos, ¿no? Pero lo interesante es que cuando uno está buscando lo que me sirvió a mí, porque si yo soy visual, hay videos, hay películas, hay cuentos, todo en video. El que le gusta leer lo tiene en versión escrita. El que lo quiere, a lo mejor hay gente que le llega a través de la música. Entonces, hay para todos los gustos, para, o sea, para el momento en que uno está buscando. Y yo les voy a decir, o sea, de repente a mí me pasa que yo hay meditaciones que no escucho en orden, sino abro una, la que no sé, le di play a esa, y esa tiene la respuesta a lo que yo estoy necesitando, o yo estoy en ese momento como que, no que me angustie, pero sí que me está pasando por la cabeza, por la mente. Entonces, no es que hay que comenzar y hay que hacer una hora de oración, no. 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche. O sea, pero que mi día sea, oye, comencé, estoy viva, wow, gracias. Y antes de dormir, bueno, hacer o sea, que mi último pensamiento sea para Dios. Y así todos los días. Y, o sea, en esto de buscar, porque el tema es que uno está buscando. Entonces, cuando uno está buscando y encuentras la fuente de que te va a llenar esa necesidad que tienes, entonces quieres abrirla a chorro, pero bueno, como si fuera, ya no quieres una gotica, sino quieres el salto ángel, aquella cascada que te inunde. Bueno, eso pasa con esta búsqueda de formación que ustedes me pueden preguntar lo que quieran, yo les puedo decir libros, películas, de conversiones, testimonios, o sea, porque para mí, antes que yo me amo leer una buena lectura, pero quedaba como frustrada. Ahora, estos libros tú los puedes además que los puedes volver a leer, todos estos testimonios, son cuestiones que te llenan y lo mejor es que son de personas reales, de carne y hueso, que están pasando, a lo mejor tienen la misma inquietudes que tengo yo y tú dices, wow, 200 años después, 100 años después, 50, es impactante. Así es. Realmente hay demasiado material, la iglesia on demand, como le digo yo, porque es que está todo. O sea, puedes ver la misa online, puedes ir presencial, o sea, bueno, ahorita online por la situación de la pandemia, pero se te complicó, igualito te puedes conectar, puedes tener el rosario en audio, lo puedes hacer tú solo, lo puedes leer, puedes escuchar audiolibros, películas, videos, hay de todo. Y las películas nuevas son buenas, o sea, son de una calidad que tú dices, por lo menos las de Garabandal, tú las ves y dices, esto es como una película perfecta que puedes ir a ver en el cine de fin de semana, de lo bien hechas que están. Entonces, realmente, bueno, de las que hemos recomendado hoy, yo les digo que la de Santa Rita es muy bella y es un testimonio precioso porque ella rezó demasiado y aceptó la voluntad de Dios como contábamos, como hay que hacerlo. O sea, es el ejemplo perfecto, ¿no? El testimonio de Gloria Polo, fatal, o sea, el que es larguísimo, que dura 1 hora y pico, que es el de ella dando todo su testimonio,
que es el que yo he visto varias veces, y no es muy buena la calidad, incluso hay gente que camina por detrás de repente, y yo lo veo, yo digo, ¿cómo grabaron esto así? Pero es que es tan valioso lo que ella dice, que no importa cómo está grabado, o sea, yo te lo pones en los audífonos, en el carro manejando, cuando sea, es un aprendizaje espectacular, o sea, vale la pena verlo. Y Y Daniela por aquí está poniendo The Chosen. Yo les voy a decir, esta se la voy a, no lo pensaba decir hoy, pero es una cosa, una bomba espectacular. O sea, no se pueden imaginar que Carolina no le he contado nada. Entonces, para el que está, que quiere y quiere hacer más de The Chosen, yo después les paso, porque, o sea, parece una serie de Netflix, pero es la vida, o sea, vamos a estar claros, yo soy corta de imaginación, ¿no? Y entonces, y yo lo reconozco. Por eso me gusta leer, porque cuando me describen la escena, me lo puedo imaginar y después cuando veo la película digo, bueno, qué corta imaginación siempre he sido, ¿no? Pero en esta parte de la película muestran, o sea, miren, muestran cómo hace Jesús el milagro. Y entonces te muestran la escena, la cara de los apóstoles que lo va a hacer. Entonces tú dices, no, o sea, ya uno sabe lo que va a wow, pasar, porque con 40 años de vida, ya tú sabes que Jesús curó al paralítico y le quitó la lepra y hizo que el otro caminara. Y, o sea, ya tú sabes lo que va a hacer, pero el ver la escena, el verme, aquí está mi vecina, el ver la escena, el ver, o sea, el hecho, irte a la situación real de lo que estaba pasando, tú dices, espectacular. ¿qué serie de Netflix ni nada? O sea, esto es más ¿Y dónde interesante. está The Chosen? Mira, hay una aplicación que te la voy a pasar para que la descargues y la puedes buscar en Google. Ok, Y ahorita ya están los primeros 8 capítulos, o sea, hasta la primera temporada y el domingo estrenaron la segunda temporada. Entonces, si la ves en la computadora, puedes cambiar el idioma. Entonces está en inglés, versión español, o porque en YouTube está solo en inglés. Y me dijo Daniele que el primer capítulo de la segunda temporada lo vio 1 millón de personas en vivo. wow. Entonces, yo le voy a pasar a Carolina a ver si eso después lo podemos incluir en el link de YouTube cuando montemos el Sí, video. cuando montamos en YouTube yo pongo todos los links abajo. No, creo que no puedo poner un PDF, pero pongo el link de dónde saqué ese examen de conciencia y sí puedo poner el link y yo lo voy a poner en mi Linktree. Esta cuenta con la que me conecté hoy es una cuenta que yo tengo pública. Entonces ahora cuando hagamos estos live y todas estas cosas, yo voy a estar cargando contenido ahí normalmente. Genial. Bueno, gracias a todos los que se conectaron hoy. Esperamos verlos con nuevo. Vamos a ver cuál es el nuevo tema tenemos que No, planificarlo. tenemos que terminar porque vale la pena terminar de revisar ese examen que es muy bello y como las cosas en las cuales, o sea, ¿qué significa? O sea, como veníamos conversando, porque tenemos que Exacto. hacer ese clic y Seguimos. venimos con más, porque tenemos unos Exacto. invitados allí que van a echar su cuento, no vamos a ser solo María Angélica y yo, vamos a aprovechar este espacio para que otros también puedan hablar. Buenísimo. Bueno, te toca todo el día, yo me voy a hacer cenita. Vale. Sí, el día está bello, mira, bueno, estaba horrible, pero mira, ya se puso el sol, ya está más luminoso. Así que, chaito. Chao.